Es un placer estar aquí acompañando a Amancio, hablando un poco de su poesía, de su música, de sus canciones. Y nosotros hemos hablado un poquito antes de qué orden íbamos a seguir y lo vamos a hacer un poco al revés. Vamos a empezar hablando del presente y luego ya, si hay tiempo, hablaremos del pasado. Pero sobre todo vamos a hablar del presente porque yo creo que Amancio es, entre otras cosas de menor importancia, un cantautor, un cantante, un poeta también extraordinario con un presente magnífico, ¿no? Y ahora viene de hacer en Madrid algo muy bello, como esta maravilla, este rescate maravilloso, ¿no?, de Jorge Manrique, y otras cosas que está haciendo en este momento. Lo que presentamos en la Abadía durante estas 3 semanas ha sido un díptico. Es una idea del director de la Abadía, de José Luis Gómez. Jueves y viernes hacíamos las coplas de Jorge Manrique, la integral de las coplas de Jorge Manrique, que ya cantara y sigue cantando el siempre maestro Paco Ibáñez. Esta vez con una versión menos románica, un poco gótica, puesto que además de la voz y la guitarra, que es el venero principal, el venero fundamental del que surgen y como surgen las canciones, hay un coro de voces femeninas, no todas flamencas, pero un par de ellas sí bien flamencas, las de Eva Durán y La Chica, una voz clásica de María José Cordero y una voz más bien pop de Yolanda Portillo, y una voz entre sefardí y flamenca, que es la de Pedro Sanz. Ese es el coro, digamos, que me abrazaba o cantaba con mi voz. Y como siempre, un grupo de músicos excelentes. Siempre lo digo, y es verdad, procuro arrimarme a gente mejor que yo, lo cual tampoco es muy difícil. Eduardo Laguillo al piano, es piano, sarot, guitarras y lo que haga falta. Carlos Ibáñez al contrabajo. Matías Saglio al violonchelo, que le conocí aquí en Urueña precisamente en un concierto maravilloso, acompañando a Emilio Garrido en algunas lecturas. Y Pablo Martín en las percusiones, y José Teordóñez, que ha sido un cómplice fundamental en el andamiaje o en el andamio, digamos, instrumental de esas coplas, en las que además de las 40 coplas clásicas, hemos interpretado también las 2 coplas póstumas. Sabéis que Jorge Manrique murió en 1479, 3 años después de morir su padre. Jorge Manrique muere en una escaramuza, más que una batalla, en torno al castillo de Garcimuñoz. Cae herido allí mortalmente. Cuando le acuestan en el lecho de muerte para intentar curar la herida, descubren que bajo la coraza llevaba un papel ensangrentado con 2 coplas, llamadas coplas póstumas, con la misma estructura y el mismo fondo o contenido del resto de las coplas. Esas coplas no están contenidas en el disco que habíamos hecho unos meses antes, porque, sinceramente, me enteré de ello después. Esas coplas, como tantas otras de mis grabaciones, se generaron aquí también, en cierto modo, en Urueña, en el estudio de Luis Delgado. Y al lado de las coplas, los sábados y domingos, hacíamos el cántico de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz muere con 48 años. Jorge Manrique no había cumplido los 40. Pongo este acento en la edad porque acabamos de comentar ahora con unos amigos, con Paco, María del Marbonet, Celestina y Julia, lo poco que han vivido, no lo poco, sino que la mayoría de los poetas que cantamos han vivido bastantes menos años que nosotros. Brassens muere con 60 años, Jacques Brel con 49 y medio, Leo Ferré, menos mal, con 74, 76, pero digo, San Juan de la Cruz muere con 48 años y Manrique no había cumplido los 40. 40 coplas. 40 son también las líneas del cántico. ¿Qué tendrá ese número 40? La cuarentena. ¿Perdón?
Bien, pues no serían 40, sino 42 las coplas de Jorge Manrique. Y bueno, son dos pilares de nuestra lírica, Manrique, San Juan de la Cruz. Y desde luego son dos obras clásicas, entre comillas, en mi repertorio. Sobre todo el cántico, claro, que lo compuse hace tantos años, pero ya hablaremos de ello. Y ahora me gustaría hacer un disco dedicado, también hice el año pasado, se editaron, o reeditaron, mejor dicho, aunque volví a masterizar y a grabar incluso con ciertos recordings, como se dice ahora, o regrabaciones, Emboscados, el libro disco, y también el cántico. O sea, 3 libros discos, las coplas, el cántico, Emboscados, y un libro, un disco con romances y canciones desde el Reino de León. Querían que fueran del Reino de León porque dije, pues que el antiguo Reino de León, estamos hablando del año que cumple 1000 años, dicen, pero ¿de qué Reino de León estamos hablando? Pues, ¿qué fronteras? Entonces casi prácticamente podemos entender que el romancero y tanto repertorio anónimo se podía considerar, si no del Reino de León, desde el Reino de León, o desde aquel territorio vagamente, como decía esta mañana Vitorino, vagamente. Y entonces, si estas romances y canciones desde el Reino de León serían las raíces, ahora me gustaría dedicarle un disco a, ya que tenemos las raíces también afianzadas, nos podemos andar por las ramas, es decir, por la poesía contemporánea de León. Y ahí tengo ya un grupo de canciones sobre poetas actuales, Antonio Pereira, Antonio Gamoneda, Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, Julio Llamazares, López Álvarez, e incluso una canción de Enrique Gil Carrasco, que murió también con 34 años en Berlín en 1837. Una potencia absoluta de poetas en León actuales. Sí, yo no sé qué pasa con León, que parece que es un semillero. Es una fuente inagotable. Vivero de poetas, ¿no? En eso me gustaría hacer. Y también me gustaría dedicar un disco, no sé si dará para un disco, porque le he puesto música a los 6 poemas que escribió Federico García Lorca en gallego. Son una maravilla. Escribió 6 poemas en gallego. Que dices, bueno, pero ¿cómo se puede escribir? Como un poeta andaluz, Lorca, que yo creo que estuvo en Galicia en 3 ocasiones, y las 3 de una forma muy rápida, fugaz. Fue una vez a dar la conferencia a Lugo, debió estar otra vez en el casino. Sí. En el casino. Me gusta estar contigo, Carlos. Pero os conozco los 5, pues 5, no sabía que fueran 6. 6, son 6. Y en las circunstancias que los hizo, sí. Y luego con la barraca, no fue con la carpa, porque no... pero fue con la barraca. Sí. Y bueno, ¿cómo es posible que este hombre, asomándose, digamos, al mundo de Galicia, de pronto escribe 6 poemas que dices, en chéveres son, o sea, qué arraigados están en el paisaje espiritual, anímico y natural y mítico, incluso de Galicia, y al mismo tiempo qué lorquianos son, qué hondos, que es un milagro. Y Lorca, que murió con 38 años. Te voy a cantar. Mira, es que fijaros que puedo. Esto es un poema además que voy a cantar, a hacer una versión breve, pero yo quiero que sea como el bolero de Ravel. Se puede ir modulando diferentes tonalidades y creciendo, incorporándose voces. Y es el nocturno del adolescente muerto. Vamos en silencio, vamos silenciosos, orilla del vado, a ver al adolescente que se ha ahogado. Vamos en silencio, el aire al pasar, antes que ese río se lo lleve al mar. Que su alma lloraba herida y pequeña,
bajo la hojarasca de pinos y hierbas. Agua despeñada que oraba la luna, cubriendo la loma de lirios desnuda. El viento dejaba camelias de sombra en la hoguera mustia de su triste boca. Venid, mozos rubios del monte y del prado, a ver al adolescente que se ha ahogado. Venid, gente oscura de la cumbre albal, antes que ese río se lo lleve al mar, hasta las cuadras blancas donde van y vienen viejos bueyes de agua. Ay, cómo cantaban los chopos del Sil en la verde luna como un tamboril. Venid pronto, mozos, venidos, llegad, antes que ese río se lo lleve al mar. Su alma lloraba ferida y pequeña en baixos arumes de pinos e de ervas. Agua despenada baixaba da lúa, cobrindo de lirios a montaña nua. O vento deixaba camelias de sol na lumieira murcha da súa triste boca. Vinde, mozos loiros do monte do prado, pra ver o adolescente afogado. Vinde, xente escura do cume do val, antes que ese río o leve pro mar. O leve pro mar de curtiñas brancas, onde van e veñen bellos bois de agua. Ai, como cantaban os albres do Sil sobre a verde lúa como un tamboril. Mozos, imos vinde a ixiña chegar, porque xa ese río mo leva pro mar. Súa alma choraba ferida pequena en baixos arumes de pinos e de ervas. Agua despenada baixaba da luz, cobrindo de lirios. O vento deixaba camelias de sombra na lumieira murcha da súa triste boca. Vinde, mozos loiros do monte do prado, pra ver o adolescente afogado. Vinde, xente escura do cumedo, antes que ese río o leve pro mar de curtiñas brancas, onde van e veñen bellos bois de agua. Ai, como cantaban os albres do Sil sobre a verde lúa como un tamboril. Mozos, imos vinde a ixiña chegar, porque xa ese río mo leva pro mar.
sabéis que uno siempre tiene una especial predilección por la última canción, por lo último que has hecho. Lo cantas todavía con una emoción primera. Todas las canciones se debieran cantar en el momento en que nacieron, como si estuvieran naciendo en ese momento. Me parece que eso es lo que habría que hacer con todas las cosas, hacerlas siempre por primera vez, como si las estuviéramos estrenando. Lo que sucede es que las últimas canciones, las más recientes, es más fácil hacerlo con esa actitud, con esa emoción, con ese temblor. Y no importa que no salgan bien, que no estén bien acabadas. Casi mejor. No se puede opinar. ¿Perdón? Es como esto, no se puede opinar. Es como decía mi madre. Hoy es el día que mejor has visto. Bueno, antes de que Las salgamos... madres ya se sabe. Sí, pero hay gente que va, se lo come y se va. Antes de que salgamos del gallego y luego ya lo hacemos todo en castellano puro, a mí me gustaría hablar de Rosalía, ¿no? De Rosalía de siempre, desde tu primera vida de morte, tus primeros ya en gallego, después Rosalía, siempre Rosalía y Rosalía hasta el final, ¿no? Sí. Digamos que de todos los poetas quizás a la que ha sido más fiel, a San Juan y a Rosalía, yo diría, ¿no? Sí. A Rosalía mucho, desde luego. Somos una pareja lírica, de hecho, Importante. eterna casi, sin pareja. Sí, yo estaba estudiando en Valladolid. Estos días, cuando estaba aquí escuchando estas conferencias, a veces pensaba, es como si el ciclo empezara a cerrarse. Ojalá que tarde en cerrarse un poco más de tiempo, pero empiezas a atar, como no atar, sino a sentir diferentes cabos, lugares de tu camino o de caminos recorridos y ver cómo, de cierto modo, empiezan a confluir y acabas estando cerca de aquella gente que en un momento dado vislumbraste, oíste, pero es como si te hubieran traspasado el alma y luego vuelves a esos lugares o en los lugares a los que vuelves a pisar, ahí precisamente vuelven a confluir esas gentes. Tengo estos días esa sensación, un temblor especial. Fíjate que en el año 66-67 yo vine a estudiar a Valladolid Dirección de Empresas Agrarias en el Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas, porque yo quería ser como mi padre, el labrador de más aire. Y en una revista que se titulaba El Cultivador Moderno, editada en Zaragoza, leí que se acababa de abrir una escuela de los jesuitas en Valladolid. Los estudios de empresariales aplicados a la agricultura. Yo le dije, papá, voy a ir a estudiar eso. Dice, lo que tú quieras, hijo. Me trajo iba a decir en moto, no, en moto había sido otros viajes más largos antes. Ya estaba esa escuela. Estoy hablando del año 67, o 66, no recuerdo. En el año 68 yo escucho Andaluces de Jaén. La palabra es un arma cargada de futuro. Y aquello, yo que venía montado en el caballo de Antonio Molina, y Adamo me tiró del caballo como a San Pablo aquel rayo, caí por tierra y dije, pues Dios mío, pero ¿qué es esto? Y abrí, es como si de pronto, en lo que era un muro, abrieran de pronto una ventana enorme y vieran un campo inmenso, nuevo, de lo que era la poesía, lo que era la canción. Y al poco tiempo veo que se anuncia un concierto de Paco Ibáñez en el teatro, no sé si Lope de Vega o Carrión de Valladolid. Y acudo a ese concierto. En la prensa, tal vez en el norte de Castilla, que tú ahora diriges, leí que ese cantor tenía 32 o 34 años. Y dije yo, qué mayores. Y fui a verlo, y en el hall de ese teatro, de pronto había un señor, un joven venerable. No eras tú, era Joaquín Díaz. Y yo había visto una foto suya en una de esas portadas de esos LPs que aquí se han mostrado tantas veces estos días, recital, Joaquín Díaz, tan serio, como un profeta, que tenía 2 años más que yo, creo que tiene, o menos. Y alguien me dijo, ¿quién? Dije, no,
es Joaquín Díaz. Es de los romances, sí, romances y canciones tradicionales de la guerra española. Y, joder, Paco Ibáñez que voy a escuchar, aquí Joaquín Díaz. Y entonces, en esa residencia donde vivíamos, una residencia de estudiantes, fijaros, si no ese año, unos meses antes o unos meses después, por la televisión de Franco, insisto, veo dos programas que ya me gustaría a mí ver hoy día en la televisión española. Os voy a decir cuáles eran. Uno era un programa que lo presentaban, que había ganado un premio en no sé qué concurso europeo de televisiones españolas. ¿Sabes en qué consistía ese programa? En el actor José María Prada, no se me olvidará nunca, sentado en en una tumba, lloviendo a mares, en la tierra de ese cementerio, salpicándole el barro a la cara y recitando: yo quiero ser Yolando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Miguel Hernández. Y a los 2 o 3 meses escucho, veo también en la televisión, una televisión única en blanco y negro, así encaramada en una pared, a Alberto Cortés. A mí que había venido del Bierzo, estaba aquí en Castilla, un poco como Rosalía cuando siguió a su marido, don Manuel de Murguía, que era historiador, y había venido a investigar no sé qué archivos en el archivo de Simancas. Y la pobre Rosalía se sentía aquí como en un desierto. Decía: ay, Dios mío, ¿a dónde me ha traído mi marido? Aquí no hay más que páramos, aquí no vienen más que los gallegos a morir segando las mieses eternas con la hoz. No era para tanto mi caso, pero yo me sentía en cierto modo extrañado, fuera de mi tierra, de aquel vergel del Bierzo, como llamaron los romanos a esa comarca mía. Y entonces, leyendo a Rosalía, leyendo como chove miudiño chove por la banda de la Iño, por la banda del Estrove, yo sentía que aquellos versos estaban diciendo lo que yo sentía, ese desasosiego, ese temor, llámale saudade, llámale morriña, llámale extrañimiento, nostalgia. Y cuando veo que Andaluces de Jaén es poesía y se puede cantar, y el arma cargada de futuro, dije, bueno, ¿y por qué no cantar también a Rosalía? Y entonces, yo creo que ahora lo cuento así, pero puede que entonces ni siquiera ocurriera así, sino que de pronto, como chove miudiño, como chove miudiño, como chove miudiño, por la banda de la Iño, por la banda del Estrove, semellándole vegasa que sotilo vento move, en flotantes ondas pasa, refrescando canto abrasa, o co sol ardente. O sea, sin querer salían aquellas canciones. Era como tomar aire, respirar, y de pronto aquellos sí salían. Como a veces contaba Paco que salen las canciones, algunas nacen sin querer, suelen ser las mejores. Otras tienes que andar escarbando un poco más de tiempo. Si tienes paciencia y perseverancia, también con ese criterio acaban siendo también las mejores. Pero en cualquier caso, en cierto modo es como el burro que da la flauta, venga a soplar. Soplar entre el matorral lírico hasta que de pronto hay una melodía que se ilumina. Y entonces Rosalía, desde aquellos años, a mí me ha acompañado siempre, porque Rosalía es una poetisa o una poeta que todo el entorno natural está tan presente en su poesía, tú lo sabes bien. Eso es el paisaje, la tierra, los árboles, el mar, el viento, la luna. Pase niño, vou pola tarde calada, devastabales camiño do meu contento. Y también no se queda en el paisaje, sino que repara en el paisanaje, digamos, en su semejante, en el otro. Porque en esa canción tan descriptiva de ese paisaje dulce de Galicia, tomando como imagen principal la lluvia, la miudiña, chove miudiño, la llovizna, que es como un fino orvallo, y que es curioso, el rocío como palabra denominador de la poesía romántica, habría que escribir una tesis sobre eso. Sin embargo, de pronto dice,
los que son en ella nacidos, los que son en ella criados, lejos de ella, de esa tierra, están doloridos porque van de amor criados. Empieza a reparar en el desgarro que supone la emigración ya en ese entorno y en ese tiempo del siglo XIX, cuando los inmigrantes se iban no a Francia o a Suiza, como un siglo después, sino a Cuba, a Argentina. Y hay una de esas canciones de Rosalía para Habana, que es todo varios poemas que encadenados constituyen una especie de cantar épico de esa epopeya de la emigración. Entonces Rosalía es, por un lado, una poetisa muy íntima, muy romántica, porque dice: ¿qué pasa alrededor de mí? ¿Qué me pasa? Que no lo sé. Tengo miedo de una cosa que existe, que viene y que no se sabe por dónde viene. ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa alrededor de mí? ¿Qué me pasa? Que non sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. Onde ven. O sea, ese onde ven. ¿Dónde ven? ¿Dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Cuándo llega la desgracia? No lo sabemos. Y es como, sin embargo, como esa espada de Damocles, como ese cuchillo perenne. Y luego tiene esa desazón, ese descontento existencial, cuando dice: quero me ir, quero me ir, quero me ir. ¿Para dónde? No lo sé. Pero me quiero ir, no sé para dónde. Está descontenta, está descontenta. Poesía muy íntima y al mismo tiempo muy solidaria, porque no deja de reflejar en ella todo el sufrimiento de los demás. No en vano Rosalía escribe un poema que muchos años después Antonio Machado casi que se lo copia al pie de la letra. Dice Rosalía: unha vez tiven un cravo cravado no corazón e xa non me lembro se aquel cravo era de ouro, de ferro ou de amor. Só sei que me fixe un mal tan fondo que tanto me atormentou que lle pedín a Deus que mo arrincara e arrincoume. Desde entonces xa non sinto o corazón. Es lo que dice Machado. Una vez tuve un clavo clavado en el corazón y ya no me acuerdo si aquel clavo era de oro, de hierro, de amor. Es que es una traducción literal. Y le pedí a Dios que me lo arrancara. Desde entonces ya no siento el corazón. Pero Machado dice también: un corazón solitario no es un corazón. Es decir, si solamente se queda en ese corazón, en esa concavidad, en ese cuenco de resonancia, si no traspasa ese umbral, eso no es la poesía, eso es otra cosa. La poesía es lo que los poetas, como instrumentos de la poesía, igual que uno mismo es como la guitarra, instrumentos de la música, exponentes o exprimidores de lo que nos pasa. Si no traspasamos eso, entonces seríamos seres solitarios, tristísimos, acabados en uno mismo, ensimismados. Y en ese sentido, aquí también se ha hablado en varios momentos a lo largo de cómo la letra con música entra. El cantor usa los versos no como muletas, sino como alas para volar y para ampliar esa resonancia. Y entonces ya la canción no es de uno. Ojalá ninguna de las canciones que uno hace fueran tuyas, que eso es lo que le ha ocurrido a la canción popular. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? ¿Quién inventó ese ramo verde? ¿Quién cantó ese ramo verde? ¿Quién cantó el gregoriano? ¿Quién inventó el gregoriano? Sabemos la fuente, el Papa, aquel Gregorio, pero todo lo demás. Esa recreación anónima, eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso, esa destilación. Tal vez la música también sea eso, la melodía, sea el jugo de la poesía. Si se le pudiera sacar así de esa forma. No, me da pie que has hablado de Rosalía, de algo maravilloso en ella, que es el paisaje humano. Y me da pie para hablar de otro de tus poetas favoritos, del mío favorito, siempre que llevo aquí puesto, San Juan de la Cruz, lógicamente, ¿no? Es que Carlos Seganzo es premio San Juan de la Cruz. Bueno, esto es Fontiveros, hijo adoptivo de Fontiveros, que es el por donde nació San Juan, ¿no? Pero eso pues lo dan con el premio, junto con el premio. Cuando los hacen hijos adoptivos de Fontiveros.
Pero siempre hablamos- os hace costado tiempos porque habéis ganado el premio de poesía. No, porque entramos en la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz. Además, Cuando entras en la academia, te hacen hijo adoptivo. Que es el acto que hemos estado juntos alguna vez sí, ahí en Fontiveros, Fontiveros, pasando más frío que todas las cosas, claro. y cantando a San Juan de la Cruz. Y eso me da un poco para preguntarle por ese otro gran poeta también y por ese otro paisaje de San Juan de la Cruz, ¿no? Esa manera de cantar a la naturaleza con esa pena en el caso de Rosalía, con esa pérdida, con esa lujuria y con esa fuerza maravillosa en el caso de San Juan, ¿no? Pero también San Juan es otro poeta que tú lo descubres también, lo descubres en París, yo creo, ¿no? Que es donde lo lees, y lo descubres con toda su música, ¿no? Porque estos poetas tienen la música puesta, ¿no? No hace falta... hay otros que no, es un poco más complicado musicarlo, pero estamos hablando, fíjate, de Rosalía y de San Juan, que es que, bueno, San Juan dicen que se inspiraba en los cantares, ¿no? Es lo que estaba él escuchando, sobre todo el cántico espiritual, dicen que estaba en la prisión ahí en Toledo, ¿no? Y escuchaba los cantares y a los salmos clásicos, une los cantarcillos de la gente de la calle y hace esa musicalidad que tiene San Juan, que yo creo que luego tú lo interpretas muy bien, añadiendo algo que a mí me encanta, que has hablado de Manrique y lo has hecho también con música sefardita. En el caso de San Juan, con unos toques, San Juan era hijo de judíos y hijo de musulmana. Y tú en esa música, a lo mejor sin saberlo o sin quererlo, has metido, fíjate, en esa música has metido a lo que suena toda esta tierra. Aquí al lado tenemos la Moraña, ¿no? Que es tierra de moros, él es de la Moraña, y toda esta tierra de Castilla ha sido tierra de moros, cultivadores de la tierra durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, es un acierto meter a Jorge Manrique, el más cristiano viejo de todos los cristianos, ¿no? O a San Juan, hablando de ese castellano maravilloso, con música sefardita y música árabe, digamos, aflamencada también, ¿no? Con esa raíz. Y luego resulta que suena más español que nada. No sé si eso lo has hecho conscientemente o porque cuando hiciste el cántico, por ejemplo, o por qué te daba ese sonido a ti, San Juan. salió así. No es que a priori yo pensara hacer una música sefardí que desde luego antes, en aquellos años, ni siquiera sabía que existía. Es que no se reconocía entonces ni que San Juan ni que Santo Teresa eran judíos, no se podía decir. Hasta Es que- hace bien poco no se ha podido decir. Sí. Yo es que no sabía quién era San Juan. Supongo que lo había estudiado en el bachillerato, como todo el mundo, pero como tantas otras cosas que estudias en el bachillerato, se olvidan tan pronto como... ¿Y cómo lo descubriste ahí en París? ¿Lo has Bueno, encontrado yo alguna vez? estaba en el Boulevard de Malesherbes, el Boulevard de las Malas Hierbas, vivía en una habitación au 7e ciel, una de esas habitaciones abordilladas que los pisos burgueses tenían arriba para las criadas. Ya en los años 70 no había criadas y esas habitaciones eran ocupadas por estudiantes y emigrantes, muchos portugueses y muchos españoles. Era una habitación, pues, así, un catre y una mesa frente a la ventana, y había que subir los 7 pisos, una escalera de caracol, que era una estesis. Ya está, cuando estabas arriba ya eras puro completamente. Y yo tenía allí dos vecinos, a un lado de la habitación, a un compañero en la École Pratique de Hautes Études de la Sorbona, que era Silicio Félix Pardo, que había sido cura, y fíjate, esto vuelve otra vez a poner cerca el círculo. Había sido cura en la Seca. Y en la habitación de al lado, una francesita que pocas veces veía, pero que era tan expresiva cuando hacía el amor, con su novio. ¿Y cómo lo sabes? Joder, como lo sé. No os podéis imaginar las noches que me daban. Pero qué guturalidad. Suspiros, qué festín. Yo tenía la guitarra y entonces me agarraba la guitarra y por otra senda que no conduce al beso aunque es la hora, sino que merodea sin destino. Y trataba de sublimar como podía mi pena, mi desconsuelo y mi soledad, mientras ellos seguían allí lujuriosamente. Haciendo Y San cuando Juan de la ellos Cruz. terminaban, porque todo se acaba, y yo seguía ya embalado con la guitarra, y entonces iban ellos y
Golpeaban en la pared para que me callara. Y decía, esto sí que tiene memorias. Y el otro vecino tampoco le debía hacer gracia que yo estuviera toda la noche allí ronroneando. Total, que un día llamó a la puerta Félix y dice, padre, y me dice, toma, lee. Y calla. No diciendo exactamente, me diciendo, toma, lee y calla. Oye, y me puso un tomo así de gordo de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que decía Vida y Obra de San Juan de la Cruz. Claro, yo entendí el mensaje. Pero la verdad es que fue peor el remedio que la enfermedad, porque no sé cómo, abriendo aquellas páginas, papel, Biblia, infinitas páginas, por casualidad caí en una cosa que decía Cántico Espiritual, subtítulo, Canciones entre el alma y el esposo. Y digo, hombre, cántico espiritual, canciones entre el alma y el esposo, qué curioso. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era así. Dijo, ay, qué hermoso es esto. Pastores los que fuertes allá por las majadas al otero, si por ventura viertes aquel que yo más quiero, decidle que aborrezco, pero y muero. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. De la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Y pues esto es lo que están haciendo estos de allá. Están metidos en la espesura, no salen de la espesura. Y yo lo que tengo que cantar es, ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de enero, no quieras enviarme de hoy ya al mensajero que no sabe decirme lo que quiero. Total, que dice, pues yo tengo que cantar esto por necesidad, por enamoramiento y por necesidad. Y así empezó todo. Empecé con el cántico y pim pam, como dicen en el pueblo. En el año 73 me invita Ef Gririqués, ¿te acuerdas, Paco? Ef Gririqués. Y la Grigri me invita a dar un concierto en el Teatro de Acatema en Paganás, en aquel programa de Radio France que se llamaba Libre Parcours Variété. No, pero esta vez fue con Libre Parcours Recital, que tiene un carácter así un poco más clásico. Y yo le dije, el cántico espiritual, no sería hasta más años más tarde, ya viviendo en Segovia, cuando que también la presencia o la huella de San Juan es tan notoria, es tan importante, que acabaría esa composición, ya para voz, guitarra y violín y cello, y la estrenamos un sábado de gloria, no sé si fue el 4 o el 6 de abril de 1977, el mismo año en que se legalizó el partido, no, el mismo año no, el mismo día en que se legalizó el Partido Comunista de España. Sacrilegio. No sé, de San Juan podríamos estar hablando toda la tarde. La verdad es que aquí, lo que me he dado cuenta, Joaquín, es que es curioso porque cada uno de los que por aquí han desfilado y en cada tema te das cuenta que es que daría para espallarse, para profundizar y escarbar y poder tener un debate y esas cosas. Vamos a ir avanzando en más cosas de tu carrera. Tu experiencia como poeta tú mismo, ¿no? Y como cantautor emboscados, ese disco a mí me encanta y me vuelve loco, ¿no? Tú que siempre te has pasado tantos años, es decir, yo te conozco diciendo, no, los poetas sois vosotros, y de repente, con una poesía tuya extraordinaria, encima cantada por ti, ¿cómo fue el cantar tus propias cosas? Bueno, siempre he tenido mucho pudor o mucha vergüenza al cantar cosas propias, textos propios, porque claro, cuando tuteas en el sentido musicalmente hablando a toda esta gente, la verdad es que el listón es tan alto que cualquier cosa que se te ocurra dices, bueno, hay tanta poesía buena que cantar, ¿para qué vas a cantar tus versos? ¿Por qué? Porque son tuyos. Más da que sean tuyos, que no sean tuyos. Los poetas no son de nadie, los versos tampoco.
Y las canciones tampoco, ojalá no lo fueran nunca, o dejaran de ser pronto, se desgajaran de uno, se desprendieran de uno. No sé muy bien cómo surgió Emboscados. Fíjate, tal vez Emboscados tiene que ver con un tema que a veces a mí me ha preocupado, en el sentido de decir, ¿cuál sería el compromiso hoy día nuestro? Ese compromiso de que todos, del que tanto nos ha preocupado y nos ha ocupado en la canción, ¿no? Y que tuvo tanta importancia en aquellos años 70, una canción comprometida políticamente. A mí me gusta más decir, hablar de un compromiso ético y estético, en el caso del artista. A mí lo que me gustaría hoy día es hacer una canción que fuera capaz de apagar las luces de esos molinos que hay cerca de aquí. Unos molinos, yo no estoy contra los molinos de viento, ni contra la energía eólica, pero no entiendo por qué 400 molinos plantados ahí en 8 o 20 hectáreas tienen que tener cada uno una luz destellante día y noche, que por la noche son como alfileres que se van clavando en la noche y están compitiendo con las estrellas. O sea, es que eso me parece una cosa absurda. Y de día son martillos. Es que no tiene sentido. Estamos tratando de hacer energía, estamos derrochando energía. Es decir, sobran. Es que ahora no hay temas, no hay cuestiones para hacer una canción comprometida. No hay miserias, no hay gente que no tiene voz a la que puedas tú prestar la voz, puesto que la tienes. Que la voz es un don. A veces de qué bien cantas, el cantar bien no tiene mérito ninguno. El cantar bien no tiene mérito ninguno, porque es una cosa que naces cantando como otro nace con los ojos de una forma, o nace con las piernas más largas para correr, yo qué sé, no tiene mérito ninguno. Pero sí, cuando te pones a cantar, debieras no expresarlo de aquello del corazón solitario, no es un corazón, tiene que ser un corazón solidario. Pero estar tu voz, como hacen y deben hacer los poetas, a los que no tienen voz, o a los cuya voz no acierta más que a balbucir lo que sienten, lo que barruntan, ¿no? Y los que están pasándolo mal. O el terrorismo, una canción contra el terrorismo. Pero ¿cómo hacer una canción contra el terrorismo que no sea, por un lado, tampoco, ¿cómo se dice? Política. No. Proselitista. Proyectiva. No. No, quiero decir, panfletaria o... No es panfletaria lo que quiero decir, sino facilona, vamos, en definitiva, ¿no? Sí. Y entonces yo hace muchos años empecé a hacer una canción contra el terrorismo. Y no me salía. Y empezaba a decir, cuando llegue la paz, si llega un día, cuando llegue la paz, si llega un día, cuando acabe esta guerra, al menos, cuando vuelvas la vista atrás y la memoria al paisaje después de la metralla, tal vez entonces te preguntes si valió la pena matar o morir y matar por una idea. Cuesta tanto nacer y es un milagro vivir. Late, no te detengas, corazón. ¿En qué página tiene mi nombre escrito la muerte? ¿Quién me ayuda a marcar la negra cruz? Era la vida un tallo tierno, una esperanza, el ramo de un sueño, y no sé qué, no sé cuánto. Tu patria es el aire, es mi patria, bandera no tengas, bandera no tengo. Tu patria es el aire, es mi patria, no tengo, bandera no tengas. Eso fue, ese estribillo, tu patria es el aire, es mi patria, bandera no tengo, bandera no tengo, no tengas. Tu patria es el aire, es mi patria, no tengo, bandera no tengas, fue el arranque de Emboscados. Y yo no sé cómo decirte, igual que es muy difícil explicar cómo surge musicalmente una canción, tú lo sabrás también como poeta, es muy difícil saber también cómo surge un poema. Tal vez, en el caso del poema,
sea como en el caso de una canción. Es una breve frase, un fragmento. Si de un poema que a ti te enamora y que lo sientes tuyo y lo quieres hacer más tuyo todavía y hacerlo muy tuyo, música, esa melodía nuclear, medular, ya está. Y como tengas la certeza de que esa es la música para ese verso, digamos que tienes ya la mitad del trabajo hecho. Lo otro es cuestión de ejercicio, de perseverancia, de paciencia, de ir tirando de ese hilo. ¿Con la poesía pasa algo parecido? Es prácticamente lo mismo. Es decir, un poema para el terrorismo. Un poema que abre mi libro Que hay dos ángeles, y está dedicado a Mohamed Atta. Es un poema así, son 40 y tantos versos, pero solo hay uno que es el que te inspira. Este tío, cuando se estrella contra las Torres Gemelas, lleva un papel que con una frase que dice: recuerda los versos con los que quieres que... No, escribe los versos con los que quieres que te recuerde el día de tu muerte. Eso es lo que lleva el tío que estrelló el avión contra las Torres Gemelas en el bolsillo. Como don Antonio Machado, que llevaba un poema medio terminal, él llevaba el suyo puesto allí, ¿no? Entonces, eso es el fogonazo, que solo con ese hallazgo, ¿no? con que el mayor terrorista del mundo, el que ha cambiado el mundo, porque no se ha cambiado el mundo desde entonces, lo que llevaba en el bolsillo era un trozo de un poema, ¿no? Que dice eso, pues es el fogonazo el que luego te surge todo lo demás, ¿no? Yo creo que cada poema tiene que tener un buen verso, con que tenga un buen verso, luego ya el resto es pájaro, son ramas, pero tiene que tener un verso bueno, algo que te toque. Y la canción es igual, ¿no? Cuando tocas reconoces un estribillo, reconoces una música, reconoces unas notas, esas notas que son las que se te quedan dentro, el resto es desarrollo alrededor, ¿no? Pero ese núcleo duro a mí me parece que es importante, ¿no? El hallazgo. Yo recuerdo que estaba también escuchando a un cantante inglés, que no es tan fácil escuchar a un cantante inglés o que cante en inglés escuchando cualquier emisora aquí en nuestro país, ¿no? Y yo no entendía nada de lo que decía, pero me gustó mucho. Era Black, un tal Black. La canción Y que se llama Wonderful Life. Wonderful Life. Ah, sí. así. Y de pronto, escuchando esa canción, si sabe lo que decía, yo no sé por qué. Llegaron al galope soldados de un país lejano, hierro en la mirada, su corazón era de oro. Preguntaron por el agua de un manantial extraño, para las heridas, escoltaban un tesoro, y nadie supo responder. Doncellas les ofrecieron sus senos encendidos, pero ellos no podían ver, sus ojos eran de hierro. Siguieron al galope, buscaban una patria, algunas enloquecieron, mirando en un pálido mapa. Ellos prometieron volver mañana. ¿Cuándo es mañana? No sé, mi amor, nadie sabe. Gracias por traducirlo. Y después hay no, esto no es una Eso es hay un momento en que son ellos los que hablan, ¿no? Era un castillo de acero su pecho y una caracola colgaba de su cuello. Toma, me dijo este don, porque quiero que sueñes con el mar y escuches el rumor de su pensamiento mientras vuelvo. Llegaron como la noche encendiendo estrellas, lleno está el cielo de ellas, pero los ojos se van, ay de mí, se van con el cometa que turba el firmamento. Planeta oscuro y dormido, presiento que cuando me abandone su luz, me envolverá el frío silencio de una quietud aparente. Se fueron con la mañana, robando sueños. Bueno, pues sí, es una saga, es un poema largo que aparece y todo iba creciendo. Pero claro, lo que yo escribí era un magma, era un borrador. Y es curioso como luego, cuando viene la música, y que cuánto se lo agradezco a la música, que la música empezó a limpiar, empezó a podar versos, pum, 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 y empezaron a caerse palabras solas. Y eso se lo agradezco al discurso musical, que se hizo como un poderío, ¿no? Se hizo del poema y dice, no, tú sobras, ya no me hace falta. Lo que antes querías decir con 10 palabras se quedó en 3 o en 4. Y claro, yo lo podía hacer porque era un texto que ningún poeta me iba a decir, oye, ¿por qué me has amputado tal verso u otro, ¿no? Afortunadamente uno siempre se arrima
a determinados poemas que no necesitan ninguna poda, porque ni les sobra, ni les falta nada. Y bueno, y ahí es embolcados eso. Pues habla un poco de la poesía social que has dicho antes, vamos, de la función protesta de la canción, ¿no? Antes estaba comentando con Joaquín, leyendo hace poco las memorias de Santiago Carrillo. Él decía cuando en los años 50 trataba de formar gente en comisiones obreras, trataba de cambiar, derribar el régimen, de hacer un partido fuera, desde Moscú, desde Rumanía. Dice, y en 10 años consiguieron lo que nosotros no habíamos podido hacer en 50, ¿no? Ese cambio brutal, ¿no? A través de la palabra y a través de la música. Yo quiero recordar dos poetas también que a mí me gustan mucho, que forman parte también de tu canción y que tenían ese punto siempre de protesta. Agustín García Calvo, que lo has tenido siempre muy cerca, y nuestro querido amigo también, Chicho Sánchez Ferlosio, con esa protesta continua en un momento de la sociedad que deja de hablar, deja de criticar las cosas, y Chicho siguió, como bien sabes, hasta el último día de su vida haciendo protestas reales o simbólicas, porque era un tío que sacaba los chips de los libros en los supermercados y se guardaba el chip en un bolsillo solo para que le fueran a cachear en la puerta y decir, a mí no puede usted poner la mano encima, a ver cómo lo arreglamos. Yo le digo que no llevo un libro, usted me dice que sí, pero no me puede tocar, y pasábamos las horas así. No sabía eso. Tan divertido, sí, Chicho fue revolucionario hasta el final. Bueno, estaban operando muy poco antes de morir, y me llama, Carlitos, que sepas que los derechos del paciente es que en cuanto abro un ojo me tienen que decir lo que tengo. Si no me lo dicen, públicalo en toda la prensa, porque estos médicos me los calzo yo. Fue rebelde hasta el final, vamos, hasta el último momento de su vida, hasta el dolor más absoluto. Y yo sé que con Chicho habéis hecho una de las canciones más bonitas, más divertidas, también muchas transgresoras, y con Agustín García Calvo, ¿no? Son dos patas buenas también para un banco muy tuyo, ¿no? Sí, Agustín García Calvo, para mí, yo no entiendo cómo muchas veces se hacen censos de la poesía española contemporánea y no aparece el nombre de Agustín García Calvo, y es que no lo puedo entender. Bien, es verdad que él nunca ha ido de poeta, pero claro, no ha ido de nada, entonces tampoco debía de figurar ni como lingüista ni como filósofo. Pero allí en París, cuando le conocí en un restaurante universitario de barrio latino, pregonando y sacándole una especie de zurrón, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos mal, claro. Podemos terminar a las 6, ¿no? ¿No creas? ¿O no? Aquí somos muy... Lo que tú me digas. Vale. ¿Faltan 10 minutos? Vale, le echamos 10 minutos para que termine cantando alguna Bueno, estábamos ahí comiendo y entre aquel ruido de vasos, tenedores, platos y cucharas, un señor que dice, manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana. ¿Quién quiere manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana? Deme uno. ¿Y cuánto es? Nada, la voluntad que es nada. ¿Cómo la voluntad? La voluntad de los hombres, tus cadenas tenértelas que inventar. Aquel manifiesto, la verdad es que a mí me echó por tierra todo el andamiaje ideológico, que tampoco era tanto, claro, que no tenía. Pero bueno, dio pie a un trato, a una prosa. Y después yo, en fin, descubrí su libro Canciones y Soliloquios, y ahí me pareció que desde luego casi todas las que figuraban como canciones y no pocos de sus soliloquios me parecían cantables. Ya había grabado un disco. Lo dije, Agustín, a mí me gustaría hacer alguna canción de este libro tuyo. Me dijo, pues entonces tienes que escuchar las canciones que ha hecho Chicho. ¿Y quién es Chicho? Yo te voy a pasar una cinta de Chicho Sánchez Ferlosio para que aprendas. No me lo dijo así, pero yo lo entendí así. Me dio una cinta así, de pequeñita, que tal vez entonces sí alguna vez la escuchara allí en París, en casa de un amigo que tuviera magnetofón, porque confieso que nunca en mi vida he tenido un magnetofón. Pero el caso es que muchos años después, ya en Madrid,
Agustín, después de su exilio, e incluso muerto Chicho, me llama su viuda Rosa y me dice: Amancio, estamos, como sabes, estábamos tratando de recopilar toda la obra que había dejado Chicho tan dispersa, para hacer un libro que tuviera, además del libro, con sus juegos, con sus programas de informática, con sus juegos, con sus reflexiones lingüísticas, con sus artículos en la prensa, con las letras de sus canciones clásicas y sus canciones de un solo uso, como él decía, que llevar también un CD, una grabación muy bien hecha, por cierto, en el Círculo de Bellas Artes, con Rosa, entonces su compañera, después su mujer, y un DVD. Y me dice Rosa: es que me falta una canción, la canción Adúltera. Me dice: no, yo no conozco esa canción de Chicho. ¿Pero cómo no la vas a conocer? Es que no la conoce nadie. Es una canción que empieza: aquí en tu cuarto y solos, ya no me aguanto. Dice: nunca la he oído. ¿Es una canción reciente? No, es una canción de las primeras, pero claro, como Chicho sabes cómo era, que no guardaba nada. Dice: mira, yo tengo una cinta por ahí que me dio hace 40 años Agustín, que la sigo guardando y a lo mejor está ahí. Fui a casa de Luis, inauguró de Luis Delgado, y dije: Luis, vamos a ver si podemos escuchar esta cinta. Iba a velocidad tan lenta que sus magnetofones no andaban. Por fin, Joaquín tenía un magnetofón de hilo tempore, estaba estropeado, medio lo compusimos, y ahí estaba la canción. Y era una cinta en la que se había grabado a Chicho en una velada en casa de unos amigos. La cinta, así de pequeña, duraba como 3 o 4 horas, hablando, conversando, y ahí estaba esa canción. Quedaron 2 o 3 palabras que no acertábamos a saber exactamente lo que decía, pero dimos con ella. Eso me acuerdo, espérate. Para terminar. Aquí en tu cuarto y solos, es un diálogo, ¿no? Aquí en tu cuarto y solos, ya no me aguanto, por mi parte diría, casi otro tanto. Pues quítate la falda, blusa y sostén, y ven que me aceleras a más de 100. No tienes mucha carne, bien que lo siento, mejor te quiero flaco que corpulento. Algo anchos son tus hombros, pero derechos y bien suaves y llenos estos 2 pechos. El pecho que me tienes ahora mordido gana para mí el doble de contenido. El mejor punto que este yo te mordiera, mas no parece propio la vez primera. Bésame donde nunca me besa el sol y muérdeme hasta que pierda todo el control. Pues dale a la luz y cierra la celosía, deja que entren los rayos del mediodía. Yo, si me da el sol, nunca entro en acción, pues es una tremenda limitación. Limitación si quieres, pero es de veras, pues entonces me he visto. Haz lo que quieras. Me parece imposible que así tú fueras. Lo lamento infinito, aquí te quedas. Si es limitación esa que no dominas, igual cierro ventanas como cortinas, pues quítate la falda, blusa y sostén, y ven que me aceleras a más de 100. Tienes morenos todos tus elementos, misterios endocrinos de los pigmentos. Échate ahora de un lado, según estamos, que me ponga yo encima y continuamos. Yo nunca me coloco bajo mi esposa, será porque la tratas como a una cosa. Pues espera un momento a que me vista y móntate a tu esposo, que es progresista. Yo cedí en el asunto de la ventana, pues ven y ponte como te dé la gana, y añade un mandamiento junto a los 10. Es buenísimo. De aplicar los principios con
rigidez. Bésame donde nunca te besa el sol y muérdeme hasta que pierda todo el control. Muchas gracias, terminamos. Ya está, no podemos seguir. Esto de Chicho, genio y figura. Una vez dice el médico, Qué grande. estaba enfermo y viene el médico y le dice, estaba con él en la habitación, dice, mire, le tenemos que hacer unas pruebas que son un poco dolorosas. ¿Usted se puede retirar, por favor? Me dice a mí. Y dice Chicho, usted haga lo que tenga que hacer. Yo me voy y cuando entro me dice el Chicho, dice, nada, me pincharon, no me hicieron nada. Y me dice el médico, se ha portado usted muy bien. Es que yo soy un profesional. ¿Es usted médico? Dice, no, yo soy enfermo.